Este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? La ciudadanía deberá elegir entre dos opciones, sí o no. Mi voto decide. Y el tuyo también. Más información en www.cne.gov.es. CNE, tu voto decide. Corape Informa, generamos esta transmisión desde los exteriores de la Fiscalía General del Estado, en donde Fernando Villavicencio llega hasta este lugar para colocar una denuncia por presuntos contratos millonarios que perjudicarían al país. Ha señalado que es en torno a los contratos de la empresa Schlumberger, con gran perjuicio del Estado, que menciona según un comunicado de prensa que podría haber afectado al país. Escuchemos también las declaraciones que va a dar el candidato Fernando Villavicencio aquí en los exteriores de la Fiscalía General del Estado. Para que le grabe cerca a su medio de comunicación. Caso de la investigación que usted empezó también como periodista y como denunciador. Bueno, este caso que el día de hoy voy a presentar a la fiscal general Diana Salazar y también al señor Contralor General del Estado, es una de las mayores investigaciones que quedó pendiente en la Comisión de Fiscalización. Por esa razón, no es un caso que se está aprovechando la coyuntura electoral. Era y es mi obligación como expresidente de la Comisión de Fiscalización, ante la negativa de algunos legisladores, exlegisladores, de aprobar este informe. El día de hoy estoy solicitando a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que inicie una acción penal por los presuntos delitos de peculado y delincuencia organizada en contra de varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, del gobierno de Lenín Moreno y también del gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Por qué en el caso del gobierno del expresidente Rafael Correa? Porque fue en este gobierno cuando se negoció la entrega de 21 contratos petroleros de los campos más importantes, conocidos como las joyas de la corona, operados por Petroecuador y Petroamazonas. En particular, me refiero a los grandes campos Shushufindi, Libertador y el campo Auca, entregados por orden de Rafael Correa, como se puede ver en esta carta. Él dio la orden de que se entreguen las joyas de la corona a las compañías transnacionales. Estos campos fueron entregados a la compañía Schlumberger. En estos procesos de negociación de los contratos y en la operación de los mismos, se ha logrado determinar que el Estado ecuatoriano pagó a la compañía Schlumberger aproximadamente 10.700 millones de dólares. Reitero, 10.700 millones de dólares por la operación de los campos Shushufindi, Libertador y el campo Auca. Los costos de producción de estos campos, que antes no superaban los $18 por barril, ahora le representa al Estado ecuatoriano aproximadamente $43 un barril de petróleo. Si el precio del petróleo ecuatoriano al Estado le queda apenas 8. Es decir, podemos hablar de que más del 70% de la renta petrolera de estos campos se están llevando las compañías transnacionales y lo que le queda al Estado ecuatoriano es una pequeña participación. Por eso, por estos contratos lesivos al Estado Nacional ecuatoriano, que la participación del petróleo en el presupuesto general del Estado de los últimos años se ha reducido sustancialmente. Antes, la participación del petróleo
representaba hasta el 50% del presupuesto general del Estado. Ahora, casi todo el presupuesto general del Estado recae en los bolsillos de los ecuatorianos con sus impuestos. Es supremamente importante. Y aquí viene el tema del delito. En los videos que estamos adjuntando, que son videos grabados por José Luis Cortázar, ex director nacional de la Agencia de Regulación y Control. En estos videos, con Jorge Glass y con Rafael Poveda, ex ministros, coordinadores de los sectores estratégicos, se puede advertir que Jorge Glass le dice al director de la ARCH, de la Agencia de Regulación y Control, que efectivamente no existía una fórmula para la fijación de las altas tarifas a favor de las compañías. Y también se establece que la curva base para la entrega de estos campos fue definida por las compañías privadas y no por el Estado ecuatoriano. Más grave aún, la expresión de Jorge Glass, que le ordena a José Luis Cortázar a no dejar nada por escrito, porque esto podría generar graves consecuencias en contra del presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Estos videos son una prueba concluyente de que los contratos entregados de las joyas de la corona al capital privado transnacional fue realizado en una acción de corrupción y de contubernio entre las autoridades del gobierno de Correa y las compañías petroleras, en particular la compañía Schlumberger. ¿Y por qué la responsabilidad del gobierno de Moreno? Porque en ese gobierno se empezaron a renegociar estos contratos cuando yo denuncié en varias publicaciones y no lograron defender y cambiar las reglas del juego. Y esto es lo grave en el gobierno del presidente Lasso. Yo le expliqué esto al presidente Guillermo Lasso. Le dije al ex gerente de Petroecuador, Hugo Aguiar, le dije al ex ministro Vera, que aquí se estaba cometiendo un atraco y que esos contratos tienen que ser renegociados, y ellos ni siquiera fueron a la comisión de fiscalización. Por eso tienen que ser investigados y procesados por omisión. El perjuicio para el Estado ecuatoriano bordea los 9.000 millones de dólares en más de una década de operación de estos campos. ¿Por qué tiene sentido ahora presentar esta denuncia ante la Fiscalía General del Estado? Para que la fiscal inicie una acción penal, para que el Contralor General del Estado inicie una auditoría integral de estos contratos, porque finalmente mi propuesta como candidato a la presidencia de la República es que la última reserva de petróleo, que son 1.000 millones de barriles de reservas, el 10% de esta reserva, 100 millones de barriles a un promedio de $50, sirvan para conformar un fondo especial para construir una política postpetrolera, orientar estos 5.000 millones de dólares a la reactivación productiva del campo, porque al final lo único que le queda al país es volver el corazón y los recursos a la producción agrícola, ganadera, a la industrialización del campo, a una agricultura sostenible para garantizar la seguridad alimentaria. ¿Y también para qué? Para reparar los graves impactos socioambientales generados en más de 50 años de explotación petrolera en la región amazónica. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la Amazonía luego de 10 años cuando se acabe el petróleo? Estos pueblos van a quedar como pueblos fantasmas. Y ahora sí, las últimas reservas de biodiversidad que estamos protegiendo o intentando proteger podrían ser afectadas por la propia gente que será, en este caso, víctima del peor empobrecimiento. Reitero, vamos a convertir a la última reserva de petróleo que le queda a este país en un fondo para cambiar la matriz productiva de este país, volver los ojos y el corazón al campo, ahora sí hacer
lo que dijeron hace 50 años, a sembrar el petróleo. Lo que sembramos es corrupción en 50 años. Grupos de poder que surgieron en base al estiércol del diablo como es el petróleo. Fernando, ¿cuántas pruebas se presentan en este documento que usted entrega? Aproximadamente 2.300 documentos de respaldo. Todos son documentos oficiales entregados por el Ministerio de Recursos Naturales, por Petroecuador, y un análisis realizado por el equipo técnico de la extinta Comisión de Fiscalización. Reitero, este es uno de los mayores casos de investigación que junto al caso Petrochina llevamos adelante en la Comisión de Fiscalización, y es mi obligación como ciudadano ahora no dejar este caso en la impunidad. Ahora estará en manos de la Fiscal General del Estado y los videos y las pruebas les vamos a entregar a los medios de comunicación. Una parte de estos videos fueron difundidos ya por el colega periodista Arturo Torres y ustedes van a poder identificar la magnitud de lo que estoy diciendo. ¿Por cuántos años fueron concesionados estos 3 campos petroleros? Por 20 años. ¿Qué posibilidad de revertir los campos al Estado o a Petroecuador nuevamente? Yo voy a renegociar estos contratos en mi gobierno y a recuperar la participación del Estado ecuatoriano. Y si no quieren renegociar, yo voy a demandarlos a nivel internacional. Pero en mi gobierno vamos a tomar el control de las reservas petroleras para que ahora sí el petróleo sirva para educación, obra pública, para salud. Y vamos también de paso a expulsar a las mafias intermediarias que controlan la comercialización del petróleo, que como se ha visto, están procesados en los Estados Unidos y pagaron $70 millones en comisiones a los funcionarios del gobierno de Correa. No es posible que ningún otro candidato se plantee la lucha contra la corrupción, contra el saqueo del petróleo que hemos vivido en los últimos 20 años. Esta es la única candidatura que le dice, aquí está el dinero de este país. No necesitamos seguir cargando de impuestos a la gente y tampoco endeudándonos con nueva deuda pública. El recurso petrolero, las pocas reservas que le quedan a este país, debe servir para educación, salud, para invertir en un nuevo modelo de desarrollo, en poner el corazón al agro, para trabajar con los pequeños y medianos productores de la costa, de la sierra y la Amazonía. ¿Confían que la Fiscalía pueda dar paso de inmediato a esto? Bueno, yo sí confío. Yo sí confío en la fiscal Diana Salazar. Ella es tal vez la única fiscal en los últimos 5 años que se ha jugado, en los últimos 4 años que se ha jugado con casos como Odebrecht, Arroz Verde, Las Torres y otros. Así es que yo confío que la fiscal abrirá una indagación previa y podrá determinar las responsabilidades de los funcionarios, exfuncionarios del gobierno de Correa, de Moreno y del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Y constan valores de coimas en estos documentos? ¿Tienen entendido que se recibió coimas durante el gobierno del expresidente Rafael Correa? O sea, nadie hace una acción, nadie ejecuta una acción corrupta que le ha representado $9.000 millones de pérdida en aproximadamente 12 años. Nadie haría eso, solo un tonto útil le habría dado semejante regalo a las transnacionales a cambio de nada. Eso no existe en este país. Por cosas más pequeñas se han llevado hasta los clavos de la cruz. Estamos hablando que el caso Petrochina le representó al país $5.000 millones de pérdida. El caso Schlumberger le representa $9.000 millones de perjuicio al Estado ecuatoriano. ¿En el caso López rendirá su versión? Pero claro, si yo soy el denunciante, ahora se va a probar lo que yo siempre dije y acusé. Yo presenté la denuncia. Esa indagación previa está abierta gracias a mi denuncia, porque yo le acusé a la señora Mireya Pazmiño de que ese juicio político era financiado por la mafia de Petrochina, que el señor Naranjo, los 2 hermanos, el uno asesor de ella y el otro, el socio de Antonio Peré, eran los que le pagaban. ¿Y qué se confirma ahora? Con información entregada ¿por quién? Por la justicia de Estados Unidos. En las comunicaciones aparece que Antonio Peré, procesado en Estados Unidos,
le pagaba mensualmente una jugosa cantidad a la señora Mireya Pazmiño. Es decir, que quienes financiaron la conspiración golpista entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana fue Antonio Perea y la mafia de Petrochina. Eso no entienden algunos políticos y algunos ciudadanos. Ahora queda claro. Por eso mi versión es importante aquí en la Fiscalía General del Estado. ¿Y cómo ve que haya personas que no vienen a rendir su versión cuando les han llamado? Bueno, la Fiscalía tiene recursos para obligarlos a que vengan con la fuerza pública a rendir su versión. Pero yo soy el que denunció. Esta indagación previa fue abierta con base a mi denuncia. Usted hace denuncias sobre los contratos correístas, pero ¿qué pasa con el inicio de operaciones del bloque 15 asignado por este gobierno a la empresa Halliburton? Estoy denunciando contra todos. Estoy pidiendo que se investigue los 21 contratos y a todos. Y estoy pidiendo que se investigue a Guillermo Lasso, a los funcionarios de Guillermo Lasso que mantienen estos contratos. Y estoy pidiendo que se investigue todos los casos de este gobierno y del gobierno de Moreno. ¿Quién denunció el caso INA Papers? Yo. Gracias. Ahí escuchábamos también al candidato Fernando Villavicencio, quien ha llegado hasta acá, hasta la Fiscalía General del Estado, para colocar esta denuncia. Un presunto juicio para el Estado ecuatoriano en la adjudicación de contratos petroleros, ha señalado, en más de 12 años. Sería alrededor de más de 9.000 millones de dólares que tendría perjuicio el Estado ecuatoriano en la adjudicación de algunos campos petroleros. Como podemos ver, ha llegado hasta acá. Espera también. Ha dicho que la Fiscalía General del Estado de inmediato inicie este proceso, esta indagación previa y se tome las pruebas que hoy se va a presentar. Ha ratificado que son varias de las denuncias que ha presentado él y también que una de estas precisamente sobre la adjudicación de campos petroleros de la empresa Schlumberger era parte también del trabajo que venía desarrollando la Comisión de Fiscalización que él la presidía en asamblea que fue disuelta. Es el informe que nosotros les hemos llevado desde aquí, desde los exteriores de la Fiscalía General del Estado. Le recordamos que la información que se genera la encuentra aquí en Corape Digital TV. Le invitamos a seguir suscribiéndose. Mamá, ¿crees que se toman decisiones importantes todos los días? Bueno, sí, decidimos todos los días. Pero las decisiones importantes tienen fecha y momento exacto. Por ejemplo, este 20 de agosto únicamente la ciudadanía empadronada en el Cantón Quito decidirá en la consulta popular sobre las actividades de minería metálica en el Chocó andino. Y esto no pasa todos los días. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide.